eh, un reinicio. Aquí estamos. Acordamos un par de minutos. El que tenga el control que ponga a grabar. Ok. Creo que está como anfitriona Belén, si no me equivoco. Hoy se equivocaron de Bedelía, ahí los pongo. Estoy muteado. Te decía que por ahí con el mismo proceso de hoy le podés pasar a Marcelo o a Fabri. Sí, ahí los estoy poniendo. ¿Me parece, Belén? Sí, no, yo puedo renunciar ¿Renunciar a qué, por ejemplo? a esto. Bueno. Mirá que es muy prestigioso ser. No, aparte ayuda a aprobar No el módulo. necesito. Es más fácil aprobar el módulo así. Sí, te digo, mirá, los que han renunciado, por lo menos Sí. ayúdame a pensar, Lucho, de la historia de los que han renunciado, ninguno aprobó el módulo, ¿eh? Y no vayamos a lo deportivo porque algunos no quisieron jugar el segundo tiempo, esas cosas. En una Ahí de los esas, puse a Marcelo y a y a Fabricio. Fabri. Sí. ¿Y vos confías en ellos, Belén, entre nosotros? Sí, yo confío. ¿Confías en ellos? Bueno. Sí. Si veo que se portan mal, se los saco. No son mala gente, pero bueno. ¿Grabás, Marcelo, vos? ¿Te parece? Marce. Dale, lo grabo en la nube, después lo bajamos. Buenísimo. Recording in progress. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos, a todas, y muchas gracias en nombre de Marcelo y el mío de permitirnos seguir compartiendo lo que resultó una primera experiencia antes del receso, y bueno, retomamos ahora y nada menos que después y en continuidad del maestro Oscar Jara. La intención hoy, o el objetivo, digamos, tiene que ver con recuperar algunas cuestiones del encuentro anterior, como mencionaba, que hacen lugar al mapeo, a la cartografía social, participativa, comunitaria. Vamos también a charlar algunas cuestiones, o por lo menos nuestra intención, acerca de la sistematización y cómo se vincula. Oscar Jara ya ha adelantado esto. Tanto este mapeo que mencionaba con la sistematización de experiencias que obviamente están imbricados a nuestra concepción, por lo menos, y nos ofrece una perspectiva integradora, participativa, como destacaba también, y fundamentalmente con ese sustento comunitario que también entendemos hacia la concepción de la extensión crítica. Yo particularmente iba tomando nota de las muchas cuestiones que ustedes, como desde sus intervenciones, a partir de las fichas, del ejercicio que se hizo en grupo, de lo que ya había antecedido en el curso con Oscar, tomé nota de varias, como decía, cuestiones que me parece son muy, muy interesantes. Vamos aprendiendo sobre esta marcha también, y otras que fueron surgiendo, por supuesto, de la presentación de Oscar. Y reflexiones que me fueron asaltando el pensamiento mientras transcurría este tiempo, esta temporalidad compartida. Así que bueno, si les parece, por lo menos las dos primeras que servirían además como puente, Marce, para retomar lo de mapeo, si tenés ahí la presentación, incluso para quizás mientras charlamos poder compartirla.
Pero digo, había dos cuestiones. Una tenía que ver con el mapa como reconocimiento de texturas y relieves, que tiene que ver justamente con lo configurante que es de lo social comunitario. Y la segunda cuestión es qué significación adquiere el espacio y tiempo. Se mencionó acá sobre las últimas intervenciones, antes del intervalo, justamente la dificultad que es recurrente en términos de la temporalidad de lo que significa los alcances de un proyecto, de extensión me refiero, y la experiencia situada, relacional, vinculante, territorializada, que por supuesto excede esas fronteras, esa economía del tiempo que hace lugar a un proyecto de extensión. Y la sistematización, por supuesto, queda como desbordante de esas posibilidades temporales, académicas, institucionales, de requerimientos. Cada vez, Juan lo mencionaba, suele aparecer con mayor potencia, casi como requerimiento, la sistematización en las convocatorias a proyectos, y que entiendo, eso hay que trabajarlo, hay que revisarlo, hay que considerarlo con mucho cuidado. ¿Y cuánto gana el requerimiento a la riqueza y a la significación que debería adquirir este recorrido interpretativo crítico, hacedor, transformador, que nos invita a recorrer a partir de la sistematización de las experiencias? Porque hay una tensión, me parece que hay que rescatarla y hay que tenerla muy, muy presente. Hay una tensión entre estas cuestiones que, insisto, la sistematización de experiencia en términos de experiencia justamente reviste vitalidad. Por lo tanto, la temporalidad es una temporalidad vital, y muchas veces el dispositivo se escinde de esta consideración de lo vital en procura de obtener informaciones o acreditaciones o satisfacer requerimientos. Es una tensión que me pareció interesante para no perderla. Y en esto de la significación del espacio y tiempo, qué mejor que la materialidad que significa también y la producción simbólica de un mapeo participativo comunitario que vos, Marce, nos venías compartiendo desde el encuentro anterior. Si querés, retomamos desde ahí. Tengo un par más como dije, de cuestiones que después me gustaría, si es que también coincide con el deseo de ustedes, de poder charlarlas, intercambiar, reflexionar, problematizar, discutir, debatir. Pero bueno, en principio, con estas dos cuestiones, la implicancia de lo participativo, comunitario, situado, vivencial de un mapeo, y qué relieve le otorga justamente a la, no digo simple, compleja también, georreferenciación a la que estamos acostumbrados. Bueno, gracias, Fabri. Bien, un placer estar en la Diplo. Muchas gracias, Néstor, Lucho, y bueno, a todos los compañeros, compañeras que están presentes. No sé si dos cosas que también anoté. Una, la que dijo Cingolani, que era bueno, que siempre estamos, ¿no? Atentos a no repetir clichés que nos son dados o nos vienen desde la investigación, desde el sistema, digamos, en el cual estamos inmersos, que no termine siendo una herramienta que nos oprima o que sea otra cosa más que tenemos que hacer. Y Oscar dijo algo que me parece muy bueno, que es: esta herramienta nos tiene que servir tanto a nosotros, a todos los participantes, las participantes, para aprender a mirarnos como, digamos, hacia adentro, ¿no? ¿Qué cosas podemos mejorar? Habló de el deseo, cómo queremos que esa herramienta transforme lo que nos muestre el presente, digamos, pero también el pasado, porque nosotros entramos en un proyecto desde, digamos, desde afuera. Primero tenemos que
de alguna manera presentar un proyecto, el pasado sería darle toda una vuelta, digamos, para qué es lo que vamos a hacer, con quién, todas las preguntas que figuran y que le dimos en el taller de la semana pasada, con quién, para qué, cómo, dónde. Eso después se empieza a materializar en el presente, que empieza a estar en esa línea de tiempo que decía Oscar, y materializada, ¿no? Entonces, después termina el proyecto, si termina o se consolida, o hay que ver cómo continúa, eh, en cómo todas esas experiencias, toda esa sistematización nos sirve para mejorar, no como él dijo algo importante para mí también. Bueno, esto es así, acá queda reflejado lo que hicimos, los problemas que tuvimos y bueno, y listo. También una de las compañeras dijo, pero esto es un trabajo, o sea, no terminamos nunca. Y bueno, me parece que muchos de nosotros y nosotras iniciamos en extensión eh, con ese espejo de decir, esto no termina nunca y va a demandar de mí una dinámica permanente. Voy a tener que cambiar, voy a tener que mirar, repensar, repreguntar permanentemente, porque es con lo que yo me encuentro van a ser más preguntas y más dudas que respuestas seguramente. Y si vieron en algunos ejemplos que Oscar presentó, se parecen a algunos trabajos que nosotros habíamos visto. Por ejemplo, esta línea de tiempo que él la tenía de otra manera distribuida, pero había una analogía temporal, digamos. También estas problemáticas que veíamos como factibilidad, importancia, la problematización de algunos aspectos que vamos a sistematizar. La idea de mañana va a ser trabajar estos mapas. No sé si me adelanto, Fabri, si querés decir algo antes. No, está perfecto, buenísimo. Sí, sí. Es trabajar estos mapeos con algunas propuestas que tenemos nosotros, pero también con las que traigan ustedes. O sea, ustedes están divididas en grupos que a lo mejor pueden cohesionarse y trabajar una problemática propia del grupo, pero también individual. Si no logramos cohesionar, bueno, vamos a poner temáticas generales de, por ejemplo, cómo vivieron la diplomatura este año. Es un ejercicio, digamos, que ustedes después se supone va a ser una herramienta que ustedes se van a apropiar como para llevar a sus proyectos actuales o futuros. Y creo que está muy bueno como herramienta, no como algo para que nos encorsete, sino que nos refleje, que nos dé un testimonio de ese día, por ejemplo, de mañana. Mañana vamos a hacer grupos y va a quedar reflejado algo, que si lo hacemos con otras personas y con otros grupos sobre la misma temática la semana siguiente, va a generar nuevas alternativas. O sea que esto es como una fotografía, ¿no es cierto? Perdón, Marce. Sí. Creo que no empezaste a grabar, ¿o sí? Creo que sí. ¿Sí? Ok. Sí, creo que sí. Bueno, y aparece grabando. Sí, sí. A ver. Sí, dicen que está grabando. Bueno, y con respecto a lo que vimos el otro día y a las consultas o qué vamos a hacer, estamos dispuestos ahora digamos, para responder, para ver las dudas que podemos tener y cómo tratar de reflejar sus proyectos, sus problemáticas, sus deseos para mañana, ¿no? Digamos, un ejercicio. ¿Qué les parece?
Sí, Marcela. Sí. Hago una aclaración, por lo que veo, está grabando en la nube, no sé si tienen cómo recuperarlo. Y después vemos, Belén, todo esto, ¿viste? Después vemos cómo recuperamos esta historia, esta línea de tiempo. Marcelo, una pregunta. Sí. ¿Cómo empezamos a pensar en cuál sería, no sé si por ahí a mí no se me ocurre mucho, necesitaría como refrescar, pero digo, ¿cuál sería la pregunta disparadora para pensar eso que ustedes tienen como actividad para mañana? Digamos, como para nosotros, no sé, quizás algunos lo quieran empezar a pensar en el TIF y otros en realidad alguna propuesta que ustedes hagan mañana, ¿no? Eso. Está bueno, sí. Si ustedes ya están pensando en el TIF, estaría bueno que sea a nivel grupal, ¿no? No sé si hay algunos que ya están. Si tienen el TIF armado o proyectado, bueno, ese grupo o esos grupos que tengan un TIF, bueno, empezar a trabajar sobre eso. Quienes no lo estén, acá tenemos algunas ideas, que son solamente algunas, ¿no? Que serían, bueno, algo que propongan que se les haya ocurrido a ustedes, pero como decís vos, Mariana, a lo mejor no se te ocurre o no estás, no podés pensar ahora. Entonces podemos hacer una línea de tiempo surgida, por ejemplo, por los recorridos a lo largo de la diplomatura. ¿Qué fortalezas encontraron? ¿Qué problemas? ¿Qué mejoras harían? ¿Qué punto de inflexión, como decía Oscar, ¿no? También qué eventos significativos, porque la diplomatura, no quiero espolear una manera de cómo hacer la línea de tiempo, porque justamente se trata de que ustedes estén lo más abiertos y lo más creativos. Mañana se va a reflejar en los mapeos eso. Pero una línea de tiempo no tiene por qué ser, ¿cómo decir? La línea clásica, una recta, una semirrecta, sino que puede ir fluctuando, nada más que eso es. Pero, por ejemplo, ¿qué evento significativo? No, es como, pensemos en un electrocardiograma. O sea, siempre estuvimos arriba en la diplomatura, tuvimos problemas, qué eventos significativos hubo que marcaron al grupo que vaya a trabajar en esta línea, que quieren que quede reflejado. Esos eventos, esas fortalezas, esas debilidades, como lo dijimos el otro día, la van a tener que trabajar en grupo. Entonces van a tener que consensuar. Che, esto fue una fortaleza para mí. ¿Y para ustedes también? ¿O qué creen? ¿Cómo lo ponemos? ¿Como que fue una fortaleza que todos vimos, que todos sentimos, que todos percibimos? ¿O es algo que me pasó a mí? Si me pasó a mí, también está bueno que quede. Pero también va a reflejar ese evento como algo dentro del grupo, como algo personal, no grupal. Y también puede pasar que haya fortaleza, debilidades, puntos de inflexión que no todos pensaron que fue. Entonces, ustedes van a tener que decidir, che, esto es importante que quede o no, o es algo que me pasó solamente a mí y el resto no está de acuerdo. Entonces, todo ese tiempo, digamos, ¿se acuerdan que hablábamos de un tiempo del planteo del mapeo sobre algo que ustedes van a elegir? Por ejemplo, Mariana, dijiste TIF u otro de estos temas que pueden ser disparadores, va a tener un tiempo el mapeo antes de empezar sobre la hoja, sobre el papel, sobre la escritura, o sobre la pintura, o la manera que encontremos, un tiempo de planteo de esa problemática, de ese deseo. Y después, una vez que haya acuerdo en el grupo, en los grupos, bueno, ahí vamos a reflejar lo que estamos planteando. El tiempo, digamos, posterior a la discusión, que va a ser
la formulación de ese mapeo. Una vez que el mapa haya quedado consensuado y reflejado, el grupo va a tener que exponerlo a todos nosotros y a todas nosotras. Entonces, ahí van a ocurrir cosas que el grupo no pensó, o que el grupo para algunos faltó, para otros sobró, pero bueno, algunas debilidades o fortalezas, por ejemplo, que no todos vieron. Y ese mapeo puede surgir para nuevos momentos, digamos, para nuevos momentos, no solamente, imagínense que estamos haciendo en la línea de tiempo en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría continuar esto? O la línea de tiempo se cierra acá, y ¿qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que siguiera? Bueno, todo ese tiempo de planteo y discusión que después, una vez reflejado en el mapa, van a tener que exponer para todos. Bien, otro mapeo como ejercicio de posibilidad de contemplar la doble o triple condición sobre los alcances de lo territorial: territorio-comunidad, territorio-universidad, territorio-cuerpo. Bueno, esa es otra problemática que podrían trabajar. Mapeo de importancia versus factibilidad, como dijimos, ante alguna problemática o alguna situación que ustedes quieran mapear, que es lo que hicimos nosotros. ¿Se acuerdan lo que mostramos el día de la exposición? Después, un mapa de deseos. Por ejemplo, hubo un grupo que cómo desearíamos que fuera nuestra universidad. Por ejemplo, cuántos problemas o cuántas barreras no inclusivas, bueno, si es una barrera sería no inclusiva, ¿no? O sea, cuántas barreras encontramos que nos gustaría derribar, cuántos espacios en la universidad como en cualquier lugar, ¿no? O sea, esto puede ser un barrio, una escuela, o sea, esto es totalmente libre. Problemáticas ambientales. Por ejemplo, ustedes vieron que ahora pusieron unos dispositivos para juntar tapitas que después se donan al hospital materno. Bueno, eso antes de materializarse fue un deseo. No sé, no debe haber salido de un mapeo de problemáticas ambientales, pero bueno, está bueno. ¿Qué otras cosas nos gustarían? Y las cosas que a ustedes se les ocurran. O sea, acá tenemos que ponernos creativas y creativos. Ahí hay algunos tips nomás, pero a modo de disparador. Sí, Marce, tomando lo que vos planteás y bueno, lo que hemos desarrollado en otra oportunidad, digo, sin ánimo de sintetizar acabadamente lo que acabas de decir, pero digo, una hipotética línea de tiempo que recupere este recorrido que implicó la diplomatura, como bien señalabas vos, donde en términos de dificultades, de fortalezas o obstáculos, o lo que ustedes deseen, puedan incorporarse o tenerse en cuenta aspectos como, digo, para señalar algunos, ¿no? Y recuperando lo que vos decías, qué aprendizajes, qué interrogantes, qué conceptos que quizás veníamos trabajando o no lo veníamos trabajando y se incorporan, no solamente en términos obviamente de una discursividad, sino en una posible práctica, o qué proceso de identificación en la socialización de experiencias y de los contenidos que se fueron desarrollando, de las técnicas, los procedimientos, aspectos metodológicos, epistemológicos, bueno, cuánto de eso guarda una implicancia y genera una identificación sobre cuestiones que venimos trabajando o que nos convoca a seguir trabajando, en lugar de la propia experiencia en términos de este recorrido, en nuestra experiencia como extensionista, sea a través de un proyecto, de una actividad, de la gestión en un CEU,
lo que fuese el lugar, digamos, que se corresponda, entendemos que ese lugar de nuestra experiencia biográfica, extensionista, de alguna manera está implicada, se vio implicada, sentimos que estuvo implicada en este proceso que da lugar la diplomatura. Sí, no, por qué, cómo, en qué, sobre qué, cuánto, qué contradicciones. Es decir, evidentemente las tensiones que cada debate, cada intercambio produce, pueden evidenciarse algunas contradicciones, ya sea entre módulos o en la propia elaboración de un mismo módulo. Digo, estas cuestiones o contrariedades, ¿qué valoración hacemos de alguna manera con respecto a la dinámica grupal, a los vínculos que forman parte de esa dinámica grupal, esta convivencia que tiene lugar con la diplomatura? Me refiero tanto de cursantes entre sí, pero también con docentes, digo, toda la dinámica que define a esa grupalidad, y cómo se dio la socialización, la comunicación, digo, para algunos atributos que a mí se me ocurren que podría, desde mi lugar, decir, bueno, esto lo reflejaría o lo trabajaría en una hipotética línea de tiempo a elaborar conjuntamente con otros compañeros y compañeras que vamos a sentipensar distinto quizás, y vamos a tener que lograr algún tipo de acuerdo que nos permita y resaltar lo que no acordamos para compartirlo con el resto de los compañeros y compañeras. Esto es uno de los posibles ejercicios. Como decía Marce, otra es tomar, si está el TIF ya muy avanzado, es decir, tomarlo como objeto de trabajo, la temática del TIF con sus objetivos, su metodología, y exponer y construir una suerte también de mapeo de situación con los atributos que ustedes consideren. Puede ser un mapeo sobre una experiencia en un ámbito escolar. Bueno, la escuela, ¿cómo mapearía la escuela? ¿En términos de qué? De los objetivos y de las experiencias ya que constituyen un recorrido. Digo, hay diversidad de posibilidades. Marce ahí nos ofreció, nos propuso algunas. Obviamente cualquier inquietud, duda, incertidumbre con respecto a esto, mañana es una oportunidad para retomar y seguir trabajándola, al igual que lo que queda del día de hoy. Pero bueno, un poco la cuestión iría por ahí en términos de un ejercicio práctico, de un ejercicio situado con respecto, insistimos, a todo el recorrido que ha tenido la DIPLO hasta ahora. No pretendemos sintetizar toda la DIPLO, ni mucho menos, por lo menos de nuestra parte, pero sí que podamos compartir un ejercicio en torno a las significancias de este encuentro que se ha ido sucediendo en cada uno de los módulos. No sé si más o menos está... Sí, gracias, Fabri. Gracias. Importante lo que acotás. Un deseo nuestro es, sabemos que hay gente que ya ha hecho ya ha utilizado estas herramientas, algunos compañeros y compañeras de los CEUs y otros que no están en los CEUs, a lo mejor ya la han realizado, la han tomado a esta herramienta como parte de la sistematización que están haciendo en el espacio territorial de los CEUs, y otros no, otros sería la primera vez. El deseo nuestro sería que ustedes se apropien de esta herramienta, quienes no la usaron, quienes no la conocen, mañana aprendan los rudimentos. Obviamente vamos a estar siempre disponibles para colaborar. No sé, la diplomatura se termina, pero la vida continúa, digamos, siempre estamos disponibles. Entonces, como que se apropien de esta herramienta para llevarla a cabo en sus próximos proyectos, en sus próximos, digamos, realizaciones, o donde ustedes crean que puede ser importante. O sea, tenemos muchos y muchas experiencias de compañeras y compañeras que han utilizado esta herramienta y es como que la han expandido, porque
cuando nos muestran las cosas que se hacen, realmente han investigado, la han utilizado y han expandido y nos han hecho a nosotros también, es un crecimiento recíproco, nos han hecho crecer también y generar nuevas preguntas, nuevas respuestas. Vamos a mañana tener como dijo, no termina todo acá, ¿no? Y va a ser una herramienta que ustedes sáquense todas las dudas acá, mañana, y bueno, y hagamos el ejercicio. Mañana entonces, Marcelo, va a ser todo taller de mapeo. Sí, mañana en el aula 15, a las 9 de la mañana nos encontramos, de 9 a 13, ¿m? Para realizar ya la práctica de esto. ¿Tenemos que llevar algo para hacer el mapeo? Y lleven mate, algunas galletitas si quieren, o algo saludable, las que quieran, los que quieran, y ganas de, si podemos trabajar en el piso sería mejor, vamos a ver, así que lleven ropa cómoda, ¿no? Si pueden, pero no sé el aula cómo es, y si va a costar mucho, cuántos vamos a hacer, pero trabajar en grupo, digamos, sobre el piso nos va a dar una horizontalidad, digamos, que está buena para abordar el papel que vamos a trabajar, ¿no? No, eso solo. Llevar papeles, fibrones, dice Silvia. No, vamos a llevar todo, pero lleven lo que quieran, ¿eh? Vamos a llevar papeles, fibrones, cinta scotch, no sé, o boligoma, no sé cómo se diría. Le estoy diciendo una marca, pero como si fuera Sabora, aunque todos sabemos que es mostaza, pero no, goma de pegar, no sé, pero bueno, boligoma, todas esas cosas. Ustedes imagínense que van a hacer algo como un lienzo, como algo que puede llegar a ser muy artístico. Obviamente no voy a llevar acuarelas o pinturas, pero también podría ser fotografías, pero bueno, en este caso ustedes vieron algunos ejemplos que son muy, muy artísticos y otros, bueno, que depende de lo que queramos hacer, lo que queramos representar y nuestra manera de hacerlo, ¿no? No todos y todas tenemos las mismas condiciones artísticas. Pero sería lindo, que sea bonito. En esto digamos, que es una forma de comunicar que implica la posibilidad de expresar diversidad de lenguajes, como dice Marce, además de imágenes, bueno, en este caso sería más dificultoso porque eso implicaría, digamos, un abordaje con más tiempo y en otras condiciones. Pero no obstante, imágenes que puedan ilustrar a mano alzada un dibujo, eso por supuesto que está, no hay limitación en ese punto, no hay ni nomenclaturas ni nada que esté preconfigurado que anticipe que la línea de tiempo, línea vital, tiene que corresponderse con tal o cual manera. Como dijo Marce, puede ser, hay líneas, siempre hablamos, ¿no?, que las experiencias no son desplazamientos, sino son trayectorias, por lo tanto esas trayectorias puede ser, digamos, asumir distintas formas, cada quien se sentirá representado en esa construcción, obviamente. Puede ser una frase, puede ser, digamos, puede estar involucrada acá aquello que llamamos la poética social, ¿no? Aquellas metáforas que constituyen, que nos conmueven y que también hacen al proceso identificatorio sobre lo que queremos decir, compartir, cómo lo queremos hacer. Digo, es la singularidad también del acuerdo que logren ustedes como grupo para esa.
Yo Sí. esto lo menciono y digo porque ustedes también lo citaron en sus intervenciones, insisto, con Oscar, en esto de la comunicación, porque esta línea de tiempo o, o ejercicio no forma parte de una comunicación, eh, tal como las experiencias que ustedes desarrollan en extensión, que desarrollamos en extensión, siempre considerando máxime todavía desde una perspectiva crítica, no hay una narrativa preconfigurada, aunque a veces nos tensiona, ¿no? Una narrativa preconfigurada, me refiero a aquel incluso formulario que está atento a un vocabulario y a un lenguaje académico que satisfaga, digamos, una evaluación de ese carácter, que lleve a validarlo y acreditarlo. Entonces hay cierto como estereotipo previo, a veces que nos surge, previo y posterior a la experiencia. Bueno, en este caso, como ustedes lo interpretan en cada una de sus prácticas, acá no hay una preconfiguración, sí hay algunas coordenadas para poder desarrollar esta herramienta, pero el contenido se va a ir configurando de los acuerdos que ustedes vayan generando como propia elaboración. Y lo quería destacar esto de que la narrativa siempre es deseable que no preceda la experiencia, porque es una narrativa muchas veces que, que no se nutre de los hechos, de las prácticas, de aquello que sucede, sino de lo que nos sustenta como marco teórico y a veces pesa tanto, y no digo desalojarlo, pero pesa tanto que hace a una preconfiguración y hasta un preconcepto que vamos a validar en todo caso, porque entendemos que la realidad se explica de tal o cual manera, o se problematiza de tal o cual manera. Bueno, el mapeo, todo lo que tiene que ver con una práctica participativa, comunitaria, la sistematización también, ese era uno de los aspectos que cuando iba escuchando la intervención de Oscar y la de ustedes, me venía un poco la reminiscencia de aquello que charlamos, creo, en el primer encuentro, que lo oportuno, necesario, importante sería que tanto la sistematización, la comunicación, lo que hace diseño de proyectos, aspectos metodológicos, epistemológicos, eh, entiendo, considero que debemos progresar, que debemos fortalecer aquello que hace a talleres también multiactorales. En tanto, perdón que haga este paréntesis, pero en tanto, y hacemos foco en la sistematización, si la sistematización trasciende la temporalidad que implica un proyecto anualizado en un calendario académico, porque la experiencia situada, relacional y vinculante en contexto es, por supuesto, de naturaleza comunitaria, por lo tanto, no está institucionalizada en términos de lo que es, por lo menos, el ámbito universitario. eh, mm, Entiendo que esa multiactorialidad que genera, motiva y ofrece el lugar como experiencia para la sistematización, en una interpretación crítica, transformadora, por lo tanto, y se dice participativa y se enuncia como participativa, los talleres tenemos que, deberían realizarse también en multiactorialidad. Es decir, los agentes sistematizadores, sistematizadoras, es la multiactorialidad, no es el agente académico solamente. Porque si no reforzamos que, porque una sistematización, como dijo Oscar, entre otras cuestiones, posibilita el desarrollo de políticas. Evidentemente, porque da cuenta de situaciones y condiciones simbólicas y materiales de aquello que podemos demarcar e identificar como realidades. Por lo tanto, si hay además un compromiso de cambio, un compromiso de transformaciones, que necesariamente implica lo comunitario, lo social participativo, ese agenciamiento, entre comillas, de conocimiento, de experiencia que puede dar lugar a la sistematización, no puede quedar cobijada en el lugar espacial instituido de lo académico.
me parece que, y orgánico funcional. Me parece que tiene, en términos de compromiso y posibilidad política de realización, tiene que estar donde tiene que estar, que es el contexto y las coordenadas que dan lugar a la transformación. Dicho esto, y disculpen si no fui muy claro, insisto, y concretamente, los procesos de formación y de desarrollo sobre sistematización, particularmente, tenemos que empezar a desarrollarlos en términos multiactorales y multilocalizados, en términos de saberes y de espacialidades. De lo contrario, me parece que vamos a seguir refundando una única, nutrida de experiencia, pero una única mirada y posibilidad de agenciamiento, entre comillas, insisto con esto, de articular algún tipo de política en procura de transformación. Quería comentarlo, era algo que me había quedado ahí en virtud de lo que se había charlado antes. Importante, Fabri. No, ahora, Moira, ahora que levantaste la mano, ¿no? Una cosita. El mapeo de actores, imprescindible. Mañana vamos a hacer como si fuera un ejercicio en donde somos un grupo muy homogéneo de alguna manera dentro de nuestras particularidades, pero sí, eso es imprescindible. Acuérdense que había una parte muy importante de la exposición del otro día que hablaba de esto, digamos. No tenemos que hablarnos a nosotros mismos o representarnos solamente a nosotros, sino a todas y todos los integrantes del espacio que vamos a habitar con este proyecto o con nuestra participación. Sí, Moira. Ahora cuando estaba hablando Fabricio, me quedé pensando, porque a mí se me había ocurrido esto de mapeo de deseos, ¿no? Nuestro proyecto de TIF no es un proyecto que esté funcionando, sino es una aspiración a algo que vamos a querer implementar, con lo cual sería como un mapeo de expectativas, y esto que decís vos, estamos sesgados porque sería desde las nuestras, ¿no? Nos faltarían más actores también. Y ahí me quedo rebobinando, ¿no? Pensando por dónde podría llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, tal vez se podría esbozar, ¿no es cierto? Está buenísimo lo que decís, porque es como los deseos que tiene el grupo para abordar una problemática. Imaginemos que un mapeo puede ser en el instante inicial de un proyecto que se hace con las personas, con todos los que vayamos a hacer, con todos los actores, y al final, porque las cosas van a haber cambiado. Oscar lo explicó y lo resumió muy bien. Pero está bien mirarnos, en este caso, esto que decís, Moira, en donde en ese mapeo van a aparecer todas estas que, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? El grupo que va a intervenir desde la universidad o que va a trabajar. ¿Quiénes vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué expectativas tenemos? Está buenísimo poder hacer eso. Era el ejercicio también que les comenté que surgió del hospital de Necochea, que después de haber dado un taller, ellos tenían la expectativa de salir, digamos, y proyectar este mapeo con la comunidad, y en realidad lo que surgió de esto es que primero tenían que hacer algo interno para saber qué pensaban, qué sentían todos los integrantes que iban a abordar esta extensión del hospital. Está muy bueno lo que decimos, Moira, estaría bueno hacerlo. Buenísimo, gracias. Perdón, acá no sé si se ve, estamos compartiendo, porque apareció en pantalla esta presentación. No, algunas cuestiones no vamos a redundar en lo que Oscar ya desarrolló y estuvieron trabajando, pero sí algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con esto de
las significaciones, los lenguajes, con lo que venimos charlando, y la idea de evitar silenciamiento, que muchas veces ocurren, digamos, no porque haya un ánimo y una intención de que suceda, pero esto de las exclusiones epistémicas y de algunos recortes en lo dialógico, incluso por tiempo, ¿no? Porque el tiempo acá conjuga y hay que estar muy, muy atentos a esa cuestión. Bueno, la importancia y la diversidad de los lenguajes, que den justamente lugar, y estos lenguajes se pueden representarse en la medida que sean también sistemas multiactorales, porque si no va a ser siempre el lenguaje que nosotros proyectemos en razón de nuestras propias experiencias y mirada sobre las experiencias. Y la experiencia es un hecho compartido, un hecho social. Entonces, bueno, nada, queríamos por ahí retomar algunas de estas diapos que teníamos con Marce, más que nada en este sentido, ¿no? Perdón, Fabri, que de acuerdo a esta diapo que pusiste, está muy bueno, la podés volver, porque el lenguaje es parte del mapeo, tiene que ser construido. No podemos llegar y empezar a tirar códigos nuestros de la universidad y de hablar con nuestros códigos, con nuestro lenguaje que no es el lenguaje que a lo mejor que tenemos que explicar, que tenemos que decodificar, sino que tenemos que, de alguna manera, llegar a un lenguaje común, ¿no? No tenemos que caer con nuestra academia, digamos, a hablar de lo dialógico, digamos, el territorio, o muchas veces no son palabras muy nuestras, muy de la extensión, muy de la academia, muy de la investigación, y en realidad es como que estamos llegando no de una manera horizontal, sino como desde un pedestal de alguna manera. Estas palabras las sabemos nosotros y se las compartimos con ustedes, que si no la entienden, la vamos a explicar, pero no es esa la manera. La manera es construir ese horizonte en donde todos hablemos un mismo idioma. Después vamos a poner nuestros saberes y sentidos. Pero está muy bueno eso de los lenguajes, este tema alerta a los lenguajes, como vamos a escribir. Sí, Mariana. Una consulta. Yo estoy en el mismo grupo que recién habló Moy y con Sandra, ¿no? Y estoy pensando algunas cosas que me van, pero bueno, las quiero compartir para ver si este sería el camino, ¿no? Pensando en el mapeo de deseos, ¿no? Que en principio, por ahí, como dijo Moy, los únicos deseos que vamos a poder explicitar son los nuestros, ¿no? Pero lo estoy pensando así. Si uno tuviera que hacer un mapeo de deseos, en principio, ¿no? Tendría que pensar en determinados pasos, ¿no? ¿Cómo haría ese mapeo de deseos? Pienso, en primer lugar, uno tendría que, ¿no? Definir cuál sería el objetivo y el alcance, ¿no? O sea, que tendría que ver con, bueno, cuál sería el propósito de ese mapeo. No sé, capaz que estoy diciendo una pavada, pero yo nunca hice un mapeo, así que estoy pensando en función de todas las herramientas que incorporé. En principio uno debería pensar cuál sería el propósito de hacer un mapeo de los deseos, ¿no? Y bueno, y uno puede decir, bueno, de todos los que participáramos, ¿no? ¿Qué deseos tiene el grupo que está llevando a cabo la práctica, o que propone la práctica, ¿no? ¿Qué deseos tienen los que van a participar? O incluso también puede ser parte del mapeo de deseo identificar las partes que están interesadas, digamos, en hacer ese, no sé, se me ocurre, ¿no? Pienso, y en ese accionar uno podría estar incorporando una serie de herramientas, ¿no? O sea, buscaría opiniones, preguntaría, bueno, o sea, tendría que recopilar cierta información o preguntar, no sé, me refiero, ¿no? ¿Qué aspiraciones tienen con esta práctica? ¿Qué necesidades tendrían? ¿Cómo se vincula ese deseo con
no sé, con el tema que nosotros estamos proponiendo, no sé, en fin, estoy pensando como una serie de cuestiones, ¿no? Y después ese mapeo requeriría una cierta organización, y ahí estoy pensando en la sistematización de la que hablaba Oscar, ¿no? Bueno, a partir de todo esto, que podría estar pensado en momentos y en etapas, bueno, habría que construir algún tipo de categorías para poder ayudar a identificar en todas esas expectativas del otro, por ejemplo, qué aspectos comunes hay, me explico, si hay tendencias, si los deseos son similares entre las personas o no, ¿se entienden? Y eso se podría, estoy pensando en esto, no sé, graficar, dibujar, diagramar, ¿no? Y después, bueno, empezar a jerarquizar esa serie de cuestiones. Bueno, a ver, estos son todos los deseos que hay. Bien, ¿cuáles son más importantes? ¿Cuáles son más factibles? Pensaba en esto, Marcelo, que vos hablabas el otro día de la importancia y la factibilidad, el más y el menos, ¿no? Donde entre todos íbamos calificando. Bueno, a ver, este deseo es compartido, pero es viable. Hay otro, bueno, pensaba cuestiones así para terminar en una planificación de acciones, digo, no sé, en una planificación de acciones donde, bueno, todos elaboremos, no sé, una cuestión así, diseñemos, bueno, por dónde arrancamos, cómo lo hacemos, no sé, lo pensé así, pero no sé si es así, y de paso para compartirlo con mis compañeras para que también vayan pensando esto que estoy pensando yo, si es que fuera así. No sé, eso se me ocurrió. Me encanta lo que dijiste porque, bueno, habrá que ver cómo con tus compañeras, compañeros del grupo, mañana, si deciden hacer un mapa participativo entre ustedes de deseos versus algo o versus nada, o ver cómo lo ven, ver si dentro de algunos ejemplos que dimos nosotros como disparadores, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre hacerlo de otra manera. Vos hablaste de diagramas, hablaste de herramientas dentro del mapa, cómo hacer ese mapa. Bueno, habrá que ver si en el grupo cómo lo visualizan, cómo lo quieren hacer y consensuar todo esto. Mañana nosotros vamos a tener una mínima participación, por esto que justamente estamos diciendo. Vamos a tirar las consignas, ustedes van a tener que problematizar, van a tener que dialogar, van a tener que ver ese espacio de discusión, cómo van resolviendo eso en un mapeo. Vos bien lo dijiste, Mariana, claro, esto es, digamos, de un grupo que no tiene multiactores, que no tiene una construcción territorial, bueno, pero es un ejemplo claro de cómo llevarlo después, cómo hacer este ejercicio entre todas y todos con actores sociales, ¿no? Y ustedes también, en ese caso, van a tener que ser lo menos explícitos en lo que van a tener que mapear. Van a tomar el rol nuestro de alguna manera cuando lo tengan que llevar a práctica. Pero, como dijo Moira, sí, está buenísimo, hagamos algo entre nosotros, y después llevémoslo. Eso está bueno, está muy bueno, porque nos invita a conocernos y después a replantearnos, porque ese mapeo que entre todos tuvimos, digamos, entre un grupo, entre personas del ámbito universitario, bueno, va a generar un resultado, texto, bueno, esto cómo hacer después, y lo vamos a tener que llevar a territorio, lo vamos a tener que confrontar con esas mismas características en el territorio. Y vamos a ver que ahí entran en conflictos todos nuestros deseos con los deseos de los multiactores, que a lo mejor algunos van a ser iguales y otros no. Lo que para nosotros era un deseo muy importante, para ellos de chiquito y tienen otro deseo. Entonces está muy bueno poner en discusión y en tensión
Eso. No, Por yo eso te es que están. yo Por te eso, preguntaba, Marcelo, porque si bien nosotros, para pensarlo también un poco en relación al TIF, si bien nosotros no hicimos, bueno, Sandra sí ha hecho extensión, pero en otra temática, no con lo que nosotros estamos pensando ahora, ¿no? Que seguramente nos va a dar muchas herramientas. Pero digo, yo lo pensaba, o sea, vos lo que nos proponés es que lo hagamos nosotras tres como grupo para después pensar extenderlo en el hecho de, sí, lo que te puedo decir es que como es una práctica que tenemos en una asignatura, quizás de lo que podemos apropiarnos es de algún diagnóstico participativo que tenemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tenemos algunas ideas de las cosas que nos reclaman los estudiantes, me explico, pero bueno, después habría que ver, a partir de esas ideas uno puede suponer, digamos, ciertos deseos o ciertas aspiraciones, pero es verdad, lo podríamos hacer nosotras tres y después replicarlo, bueno, me parece eso, por eso, cómo jugar con estas ideas con las que uno ha elaborado el TIF y que a partir de ahí uno está proponiendo esta práctica territorial, porque realmente hay una demanda o hay algo previo que se construyó colectivamente, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, sí, tenemos sí, y no tenemos, tenemos y no tenemos. perfecto. Ahora, tenemos que entender, a lo mejor está bueno esto que decís, Mariana, pero de alguna manera la voz de las y los estudiantes está siendo reinterpretada por ustedes. Si ellos lo ven y dicen, sí, esto es lo que dijimos, está perfecto, pero seguramente van a tener alguna diferencia o alguna cosa más para aportar. Juan levantó la mano. Sí, por ahí, por esto que están hablando, no me quedó del todo claro. Si no entendí mal, a ver, esto sería como un ejercicio nuestro interno en el marco de la diplomatura, porque digo, si uno lo estuviera pensando como a ver, como un mapeo con mayúsculas, ¿es pertinente esto? Digo, ¿hasta qué punto es conveniente hacer nuestro mapeo para después contrastarlo con quienes queremos trabajar? Digo, lo más genuino, o por lo menos lo poco que he visto yo de esto, me parece que por ahí lo que puede sumar más es, obviamente uno tiene ideas, las va charlando, las va elaborando, pero si no fuera en el marco de una práctica, me parece que lo más interesante es construirlo en conjunto, ¿no? Me pregunto, porque por ahí Sí, o no sí. lo estoy entendiendo bien, o No, quizás claro, sí. Juan. No, está bien, es pertinente lo que decís. A lo mejor vos ya estuviste, me recuerdo, ¿no? A lo mejor estuvimos juntos en el mapeo de acá en la Sociedad de Fomento y ahí existía la multiactoralidad. Pero Claro. algunas compañeras y compañeros de la diplomatura a lo mejor no tuvieron esa experiencia. Entonces, por eso hablamos de que es un ejercicio en este Está caso. bien. Perfecto. Ahora, si vos, Juan, ya tenés el TIF y tenés un grupo que, con el cual podés trabajar mañana, ya esa, digamos, de alguna manera, esa representatividad estaría. Bueno, pero te pregunto en función de eso, porque con Claudia, que es con quien estamos trabajando en el grupo, ¿no? Para realizar el TIF, estamos mañana, ya tenemos algunas ideas, algunos avances sobre cómo lo queremos avanzar, pero en el marco de la diplomatura y de lo que es mañana, que es sábado 12 de agosto a la mañana, no va a estar la gente con la que estamos planificando estas cosas, que hemos hablado, que tuvimos comunicaciones, que nos hemos encontrado. Por eso, digo, a modo de ejercicio, probablemente con Claudia podemos ir jugando al mapeo de, bueno, cómo podemos ir ubicando, cuáles son las piezas, cuáles son las necesidades, cómo son los vínculos, pero digo, eso capaz que lo que podemos hacer es, che, ¿cómo haríamos esto para poder hacerlo allá en el territorio con esa persona? ¿No? Sí, perfecto, sí, es así como decir. Ahora, de todas maneras, Juan, está bueno reflejar lo que vos con la compañera que estás hablando, no me recuerdo, con ella están pensando. Y después contrastarlo. Esto es lo que pensamos y sentimos, Está y mirá bien. qué distinto o cuántas cosas hubo en tensión que nosotros no pensamos. Bien, En bien, ese bien. sentido ya vale la pena, me parece. Y otra Genial. cosa también, no sé si quedó claro, Juan. Sí, sí. Sí. Y otra cosa, así como
como estamos diciendo, la importancia de esta herramienta, pensemos también, salud Juan, muy bueno ese vinito, yo tomando mate. Em, Pensemos que esta herramienta, digamos, para abordar un proyecto de extensión, por ejemplo, uno nuevo, o uno a consolidar o consolidado, es una herramienta que nosotros sugerimos que esté en la primera etapa de cualquier proyecto, digamos. Nosotros no podemos hacer, bueno, en la primera etapa vamos a ir al barrio y lo primero, no sé si en el formato de mapeo, pero este diagnóstico, utilicen la herramienta que se utilice, tiene que estar en la primer parte de cualquier proyecto, por lo menos para nosotros. Yo he visto, evaluando muchos proyectos, que ya dan por sentado muchas cosas que justamente no fueron trabajadas, digamos, con multiactores, multidisciplinas, sino que desde la universidad o desde un grupo de investigación o de extensión, pero con una mirada que excluyó lo territorial, digamos. Entonces, eso es muy importante, me parece, para tomar, ya sea también un consolidado, porque el consolidado, si vino de otro proyecto, hay que ver qué cosas planteamos allá, qué cosas no pudimos hacer. Digamos, como vos dijiste, Mariana, es permanente, tenemos que laburar permanentemente en esto, y no, tenemos que estar muy sensibles y activos para escuchar, ver, sentir todo lo que está pasando, ¿no? Con nosotros incluidos, obviamente. Sí, hay una cuestión en esto para reforzarlo y en virtud de la inquietud. Es un ejercicio en el marco de una temporalidad también acotada, de un recorrido muy cortito, implicó 2/3 encuentros, porque digamos, el de hoy estamos charlando y ahondando alguna cuestión acerca de lo que se vio en el encuentro anterior, y mañana un ejercicio práctico. Por lo tanto, en ese súper recorte, que además, como dije antes, por eso lo importante que los talleres y las formaciones generemos espacios y dinámicas que tengan que ver con lo multiactoral. Bueno, en el marco de la diplomatura, que está destinada a sujetos académicos universitarios, con ese que además supone ya de per se un recorte, hagamos un ejercicio práctico, concreto, sencillo, comunicable, es decir, que nos podamos establecer algún diálogo, que podamos aprender un poco más acerca de la experiencia o las problematizaciones que un compañero o una compañera está compartiendo. Va por ahí. No preconfigura, como dije, lo que va a ser el mapeo para un proyecto, sino que el ejercicio sí puede estar motivado a través de una experiencia o de varias experiencias, e incluso, y sería deseable, si está la condición y la posibilidad de un TIF. De hecho, hay, como comentaba Mariana, es decir, sin lugar a dudas, allí ella y dos compañeras tienen un núcleo de trabajo bastante elaborado, avanzado en términos conceptuales, metodológicos, situado, problematizado, por lo cual un mapeo aventuro, es una sugerencia o un punto de vista particular. Es decir, ahí uno podría mapear cuestiones de orden, qué lugares en términos de lugares y relaciones, están ocupando en un mapa, en unas coordenadas compartidas, lo epistémico, pedagógico, metodológico, los interrogantes, conceptos, categorías, que permita, digamos, en las relaciones evidenciar, comentar y repensar problemas, estrategias, objetivos, actividades, el por qué, el para qué, el cómo, cuándo, dónde, con quiénes. Es un ejercicio que nos permite reflexionar sobre lo que estamos elaborando, en este caso, y es que digamos, allí hay un material muy sensible para poder aprovechar e incentivar la reflexión compartida, e insisto, que nos permita como organizador este mapeo, profundizar los aspectos que hacen a los lugares y relaciones que se dan entre estas cuestiones que están nutriendo la posibilidad de una experiencia a través de un proyecto o de un trabajo integrador final.
no sé si aboné, digamos, la claridad o generó más ruido, pero me parece que es acotado a eso, Juan, no pretende constituirse, ni siquiera diría del todo en un prediagnóstico. Se acercaría, se aproximaría en la medida que esa práctica, esa intervención no estuviera ocurriendo. Si está ocurriendo, ya obviamente no sería un prediagnóstico, sino sería compartir una experiencia con las características que tenga. Todo eso sirve como insumo. Está buenísimo. Estamos viendo un ejemplo práctico para justamente charlar y abonar en este sentido los mapeos. Mariana, ¿levantaste la mano? Sí, porque estaba pensando en esto que decía Fabricio, ¿no? ¿Qué lugar, pensando en el proyecto nuestro, ¿no? ¿Qué lugar ocupa lo epistémico? ¿Qué lugar ocupa lo pedagógico? ¿Qué lugar ocupa la perspectiva de género? Digo, esas serían cuestiones que tendríamos que debatir nosotras y que podríamos no coincidir en nuestros deseos, digamos, ¿no? Mi postura epistémica puede ser muy diferente a la de Moira, muy diferente a la de Sandra, mi postura epistemológica, mis deseos, ¿se entiende? O sea, a eso apuntás, las estrategias de una, el para qué, el cómo, puede ser muy diferente entre nosotros y esto debería estar mapeado, representado, ¿no? Y obviamente si lo trasladamos a un mapeo con diversos actores, bueno, más diversidad, más variedad, y entonces la organización del mapeo, ¿no? La jerarquización, la factibilidad, bueno, se vería todo más controvertido, ¿no? En ese sentido lo estabas pensando, Fabricio. Totalmente. Es decir, supongamos que hay un equipo de trabajo que logró cierto acuerdo y por eso se constituye como tal y se identifica como tal, y en virtud de alguna situación que consideran problematizadora, y hay interés en poder abordarla. Pero quizá no se tuvo la ocasión, el momento, el tiempo para profundizar, pero desde qué lugar cada quien, no sé, alguien puede decir, la posición interpreto y concibo la extensión crítica, que es lo que nos ocupa, porque nos sentimos quizá identificados obviamente de ahí, pero para mí es una posición, no sé, estoy diciendo, democrática, anticapitalista, feminista, digamos, con atributos que definen la posición, y por lo tanto definen y se basan y tienen y expresan un sustento epistemológico, metodológico, político, cultural, ideológico, que va a pregnar las intervenciones, va a planificar, va a organizar, va a darse estrategias, va a tener deseo de, va a tener interrogantes que van a estar atentos a ciertas incluso contradicciones para poder, cómo se motorizan para poder superar y modificar y transformar. Entonces hay un compromiso ético, político, ideológico. Bueno, eso está bueno clarificarlo, discutirlo, debatirlo, y bueno, si se celebra el acuerdo, genial, que además no es un cierre definitivo, sino que eso siempre está, porque hay reflexión, porque si no hay interpretación crítica, es decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y son así, digamos, tenemos un alcance de verdad, que sabemos que, bueno, eso está, digo, sin caer en un relativismo absoluto, pero está puesto en ejercicio, ¿no? Entonces me parece que ahí esto es una ocasión, no digo para inaugurar, ni para, pero sí quizá para fortalecer o motivar o asignar la posibilidad, la ocasión para encontrarnos en ciertos debates reflexivos que, si nos posibilitan conjugar identificatoriamente en la posibilidad de un abordaje, genial. Sería un poco eso, evidenciar estas cuestiones, charlarlas. Y a mí me haces pensar con esto que decís, porque bueno, yo no he elaborado proyectos, pero también me hace pensar en esto que decía Juan, ¿no? Así como hoy Juan hablaba y problematizaba lo de la sistematización como un requisito que queda y demás, me hacían pensar en esta cuestión de los proyectos, ¿no? ¿Quién los escribe? O sea, hay una reflexión al interior del grupo que termina plasmado en esta construcción de lo que se va, y la verdad que también me genera muchas dudas porque digo, bueno, es la oportunidad de debatir un montón de cuestiones al interior del grupo para después pensarlo con otros, ¿no?
O sea, y pensaba en esto, en la confección del mismo proyecto, ¿no? Que queda plasmado, escrito. O sea, eso lo escribe uno. ¿Quién lo escribe? ¿Cómo lo escribe? ¿No? O sea, ¿quién termina poniendo determinada palabra? Bueno, también los juegos de las palabras, ¿no? Digo, ahí hay como una cosa interesante que a mí me cuesta transformar esos verbos en acción, ¿no? Porque uno está chipeado, digamos, con otro vocabulario, ¿no? Como que va a explorar, a extraer, entonces pensar digo, ese tipo de cosas también me hace pensar, digamos, que la elaboración mismo de sea una práctica, sea una PCC, sea un proyecto, requiere una discusión y un consenso interno del grupo bastante importante que quizás sea previo, ¿no? Mucho antes de lo que termina configurado, ¿no? Con los mismos actores que van a intervenir. O sea, hablaba de todo esto, pero bueno, como ejercicio también me parece súper válido para que otros también aporten, ¿no? En esta exposición que dijo Marcelo al final, para que los otros puedan aportar otras ideas a la misma construcción. Hay, por ejemplo, yo trato por lo menos de, cada encuentro como este genera la ocasión para ir repensando e interrogarse sobre determinadas cuestiones. Entonces yo los escuchaba, insisto, en el momento inicial y aparecía, y como sigue apareciendo y tiene un lugar muy destacado, a veces queda naturalizado, digo casi invisibilizado porque está incorporado, pero ¿qué significado tiene la palabra transformación? Porque, ¿qué implica transformar? ¿Qué es transformar? Transformar da cuenta de que algo está quieto, inamovible, determinado, como que no es la estabilidad o el equilibrio, y transformar sería operar en virtud de un cambio de esas condiciones, o la realidad es dinámica. Acá hay dos cuestiones. Aparece la mirada nuestra que lo hegemónico estabiliza, equilibra, por lo tanto, en esa posición dominante sobre las cuestiones, digamos, vitales, no operan cambios. Bueno, yo iba pensando en esto, decir, a veces tenemos que discutir qué estamos entendiendo por transformación, como si no hubiera transformaciones desde lo hegemónico dominante, opresivo, que somete. Sí, sucede, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con transformaciones? Hay autores que hablan de, así como en biología se habla en química del equilibrio dinámico, que superó la idea de equilibrio como algo detenido en el tiempo y en el espacio, y fijo y determinado. Hay autores que hablan de la estabilidad dinámica, ¿sí? Es algo que está, además, imprimiendo aceleración, pero una aceleración que supone un movimiento que hace que igual permanezcamos en el mismo lugar. Es decir, hay una dialéctica ahí muy profunda de necesidad de moverse y acelerarse, pero en definitiva para estar quizás socialmente, económicamente, en un mismo lugar, o quizás, entre comillas, retrocediendo en esa escalaridad de lo socioeconómico. Entonces, transformaciones, ¿qué implicancias tienes? Y para eso, obviamente, no podemos dejar de recurrir a cuestiones ideológicas, políticas, éticas, culturales. Por eso digo que los sustentos son necesarios, importantes, porque son los que abren el camino o no, o nos cercan a los interrogantes, que nos permite la interpretación crítica. Como dijo Oscar, la sistematización, un núcleo importante, fundamental, la interpretación crítica, interpretación-acción, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos interpretar desde un pensamiento crítico? Va a devenir un poco de los interrogantes que generemos, de esa operatoria reflexiva. ¿Sobre qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos interrogamos? Bueno, no quiero hacerla muy larga, pero me parece que hay ejercicios, no tenemos muchas oportunidades de encontrarnos y debatir acerca de estas cuestiones, aún integrando un mismo equipo de trabajo. Entonces, si tenemos la posibilidad de un ejercicio, que es un poco la intención de este taller, bueno, era simplemente la idea de aprovecharlo. De estas diapos que
fuimos compartiendo, bueno, insisto, muchas son redundantes porque obviamente Oscar es una fuente, una referencia ineludible, así como otros compañeros y compañeras. Si a alguien interesa, por supuesto, está disponible. Tiene que ver con lo que recorrió Oscar en su presentación, en la discusión y el tratamiento que ustedes mismos también fueron dando. Y bueno, era poder recuperar algunas cuestiones para poder charlarlo. Esto que está aquí en pantalla, que es mucho texto, tenía que ver con algunos ejemplos para mejorar esto de la práctica, qué implicancias podría llegar a tener, ¿no? En términos de la sistematización incluida en nuestra praxis extensionista. Una cosa más que tenía anotada, que también al escuchar a Juan, me parece que estaría bueno, creo, que hubiese un acompañamiento institucional en términos de los procesos de sistematización, que permitan ir más allá de las temporalidades establecidas para un proyecto. Es decir, si hay un equipo de trabajo que viene recorriendo una experiencia y con anclaje obviamente comunitario, estaría bueno, y creo que tiene que ver con esto también, este dispositivo, de poder generar acompañamientos que den lugar a esa continuidad más allá del proyecto. No sé si estoy claro. Es decir, el proyecto terminó y claramente los integrantes del grupo, salvo que presenten, y el tiempo que lleva a presentar un nuevo proyecto, nueva convocatoria, y si es aprobado, con qué condiciones y demás. Digo, institucionalmente, encontrar la manera de poder acompañar esos registros, todas esas fichas, que pueden ser miles, cientos o decenas, o las que sean, resulten en virtud de lo posible, pero que satisfagan la idea, la posibilidad de la continuidad. Que no sea un repositorio ocasional, con la mejor intención, compromiso y tiempo y esfuerzo que le demandó a cada equipo de trabajo, indudablemente. Pero para que eso adquiera la relevancia que tuvieron y tienen los equipos de trabajo, me parece que habría que pensar, organizar algún tipo de acompañamiento institucional que cobije, que nutre, que dé refugio a estas cuestiones. No sé, lo estoy pensando, no lo tengo del todo claro, ni mucho menos, pero me parece que hay que encontrar alguna vuelta en este sentido. Por ahí hago un comentario, Fabrizio, en relación a esto que decís. No, lo entiendo como una especie de estímulo, no sé si es un acompañamiento o el alcance del mismo, y tampoco sé si después no termina siendo un reservorio de material, pero EUDEM, como es la editorial de la universidad, desde el año, por lo menos yo me enteré del año anterior, habilitó una convocatoria para quienes quieran presentar producciones escritas para trabajos de sistematización de experiencias ligadas a la extensión, y salieron unos cuadernillos. Nosotros, de hecho, el año anterior presentamos un trabajo y salió publicado, formato de libro, o sea, lindo, y ahora creo que salió una segunda o tercera convocatoria. No sé si el año anterior hicieron otra más. Es como una especie por ahí de estímulo para propiciar esto, que después, yo el año anterior, nada, obviamente, contento y agradecido, ¿no? Salió la publicación en EUDEM, pero que va un poco en línea a lo que hoy me quedaba pensando. Yo se lo compartí a Oscar, esto de, bueno, ¿quiénes leen si es que alguien lee después esas producciones? No, es hermosa la presentación del libro, fuimos, todo muy lindo, tengo ahí el QR, ¿no? Quedó lindo el material, pero digo, ¿quién leerá eso? ¿No? Una sistematización de una experiencia puntual que llevamos adelante en contexto de pandemia. A nosotros no me queda duda que nos sirvió como espacio para lo que hablamos hoy, ¿no? Frenar, pensar, escribir, retomar registros que teníamos, darnos cuenta de lo que nos faltaba, eso, recuperar un poco, ¿no? Avances, retrocesos de dónde estábamos, pero yo creo, por lo menos por mi poca experiencia en esto, que
el impacto más fuerte lo tuvo nosotros como grupo, ¿sí? Ni siquiera sé cuánto en la comunidad, porque la comunidad, por el formato de un libro de UDEM, sí, lo hicimos circular, pero no sé si alguien de la comunidad adolescente, ni hablar, ¿no? No eran los y las destinatarias de ese libro, claramente. Pero bueno, eso, nada, me enganché con lo que comentabas recién, ¿no? Esto de poder habilitar espacios de acompañamiento. Algunos, a mi entender, por ahí están, no sé cuánto es acompañamiento, cuánto es un estímulo, pero bueno, que están ahí, dando vueltas. Y esa es está buenísima, una política, a ver, una inserción extensionista en la política de UDEM, que me parece que es saludable, digamos, bienvenida. Creo que todavía tenemos que seguir trabajando para que adquiera algunas características que no las tiene, es decir, creo que hay un límite de autores, bueno, hay que seguir trabajándolo, me parece, son 3, si no me equivoco, y allá hablamos de multiactoralidad y bueno, hay que seguir trabajándolo, eso, no obstante, es un aliciente, es un punto a favor, muy interesante. Me parece también que hay que aprovechar, yo siempre digo y destaco, la universidad pública es el único multimedio a nivel local y regional, por lo cual tenemos señal de televisión, tenemos radio, tenemos redes sociales, tenemos publicaciones por EUDEM. Me parece que hay que profundizar la comunicación en diversidad de lenguajes, incluyendo lo artístico-cultural. Me parece que ahí nos falta todavía recorrido, en virtud de esto que también que señalás vos, Juan, es decir, cuáles son los lenguajes para comunicar las experiencias. Está claro que la remisión a una publicación en formato de libro está bueno, está genial, pero es un alcance restringido por la circulación que puede llegar a tener. EUDEM tiene una política y está muy bien, digamos, es su definición editorial, de destacar y poner casi como requerimiento el sentido académico, proteger el sentido, cuidar el sentido académico en términos del contenido. Bueno, eso quizá no deja mucho lugar a un libro, voy a citar uno como referencia, Entreverso, ¿no? Que lo estuvimos viendo. Pero no sé si calzaría en la política de UDEM hoy. Sí, en otras políticas editoriales, ciertamente. Bueno, hay que seguir trabajándolo. El acompañamiento tiene que ver con posibilitar la mayor circulación posible de esos materiales, de esos contenidos. Me parece que hay que ponérselos a elaborar, y no me refiero al equipo de trabajo, me refiero en términos institucionales, es decir, presentaciones, organizar esas presentaciones que también den lugar a lo que significó la experiencia, dónde se hace, con quién se hace, cómo se hace, cuándo se hace. Me parece que si esos interrogantes que dan lugar a la experiencia después no son retomados al momento de la comunicación, bueno, ahí tenemos un problema. Quiero decir Sí, dale. una cosita. Bueno, este año se hizo un taller de escritura en extensión, Juan, justamente, y esto que vos decís, quién lo lee, para quién lo escribimos, ¿no? Bueno, muchos de las y los estudiantes que participaron, y algunos ya graduados, la cuestión era cómo escribir para extensión, porque muchos venían del ámbito de investigación, y dice, bueno, pero ¿cómo escribir? Entonces fue muy interesante porque ahí surgieron distintas maneras de escritura desde extensión, y esto que dice Fabri también, medio como que hay que ponerlo en discusión, porque un límite, pongámosle, bueno, esto que quiero publicar en EUDEM tiene un formato muy parecido a la investigación, por ahí voy a mandar algo disruptivo, algo que no tiene que ver con el formato típico de una publicación, y ver qué hace el comité editorial o la gente que me diga, pero ser honestos con nuestra producción, digamos, no adaptarnos al formato que me dé UDEM, sino al ser honestos con nuestra propia producción, ¿no? Y decir, bueno, no sé si no me lo van a publicar, porque, por ejemplo, tiene un formato que yo creo
extensionista y que el grupo, digamos, que lo realizó, que quisiéramos que salga así publicado, ¿no? Con muchas palabras, mucho texto que a lo mejor entra en discusión con los formatos tradicionales. Y bueno, a ver qué pasa, digamos, generar esa tensión. Como decíamos, cómo generar un informe final de un proyecto. A lo mejor que tenga todo un formato artístico, no está acostumbrado la gente o quienes evaluamos, quienes evalúan estos proyectos, que les llegue algo así, pero hasta que no se ponga en tensión, eso no lo vamos a ver. Está bueno ir cambiando eso. Sí, Marce, me hace acordar, hay una charla que tuve con un compañero en oportunidad en un encuentro en Misiones, y joven investigador y estaba ahí procurando su beca doctoral ante CONICET, y planteaba, ¿no? O sea, fantástico, y yo creo que, hago un paréntesis, hay jóvenes investigadores, investigadoras, fenómeno que recientemente se ha potenciado, de consustanciarse, interesarse y participar de actividades extensionistas. Entonces, bueno, planteaba que para investigación un paper representa las dificultades donde un texto puede demandar 3, 4 años de trabajo, ¿sí? Depende de la disciplina y los requerimientos, y los estándares y demás, y el tipo de revista, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pero en la extensión no es así. Y la discusión, yo me planteo, es que la extensión no es carente de profundización investigativa, por lo menos quienes concebimos la extensión desde la integralidad. No es extensión un recorte ajeno a una labor interpretativa crítica, investigativa, problematizadora, que guarda complejidad. No es descriptiva. No vamos a describir, lo descriptivo ocupa un lugar, pero problematizado, interpretado colectivamente, que además supone una complejidad diferente. Entonces, que tiene un contexto teórico, como también destaca Oscar, diferenciándolo del marco teórico, por lo tanto es un marco teórico, por llamarlo así, en contexto y en situación relacional y vinculante, que tiene una posición, por lo tanto tiene que explicitarla, tiene que fundamentarla, porque supone la no neutralidad. Me parece que es multidimensional, dimensión ética, filosófica, epistemológica, metodológica, política, cultural, ambiental, feminista, cada vez, digamos, tiene más atributos incluso, porque cada vez tiene más complejidad, porque la realidad, las realidades y las singularidades y lo social se revela con estas, se releva, perdón, y se revela con estas complejidades. Entonces, digo esto para desmitificar también y no asignar lugares que no van a competir con la investigación, sino a reconocerse como tal. Bueno, y autopercibirse como tal y definirnos como tal. El taller de escritura que vos mencionabas, posiblemente haya una segunda edición para quien interese, ahora a partir de septiembre, octubre, de cara a la convocatoria de UDEM, que creo que va a ser a fines de octubre, si no me equivoco, o es el cierre a fines de octubre. Estoy spoileando y promoviendo las dos cosas. No, un taller que va a ser muy práctico, muy de ejercicio, sobre textos, elaboración, donde reconozcamos dificultades, yo voy a participar, dificultades, fortalezas, interrogantes acerca de la escritura en extensión, bueno, la diversidad de lenguaje, que eso puede implicar y demás. Bueno, no sé si hay alguna inquietud, nos quedarían 10 minutos, pero bueno, en razón de que mañana a las 9 en el aula 15, ¿es, Marce? Sí, en el aula 15, económica. Ahí nos estaríamos encontrando, es viernes a la noche.
algún vinito está circulando, por lo que veo. Está muy bien. Se merece. Así que bueno, nos estaríamos viendo, si les parece, mañana, entonces. Bueno, nos vemos mañana. Marcelo, averigüé dónde está el video. Por las dudas, porque tenía miedo de cerrar y de que lo perdiera si estaba en mi computadora. No, está en Económicas, después hay que pedirlo y les pasan el enlace para poder descargarlo. Buenísimo, muchas gracias. Sí, Juan, no hay problema. Ni bien puedas. Me sumo. Bien. Dale, perfecto, buenísimo. Gracias. Qué belleza ahí, con el sombrerito. Acá, minicornio mayor. Hola, Charo. Bueno, hasta mañana entonces, nos vemos. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Chao, gracias hasta por luego. todo. Chao, hasta mañana. Descansen. Chau, 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 chau. Chao, chao. Chao. Chao, chao.